Hola, buenas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano en este nuevo episodio número 7, en el cual vamos a ver otra parte más del libro con el que estábamos, del libro que estaba haciendo reseña, que es El Jesús que nunca conocí de Philip Yancey. Esta parte tiene un poco de trampa, como estáis viendo en el título, ya que en principio iban a ser tres partes, una de tres, esta iba a ser la 2 de 3, pero es la 2.1 de 3. ¿Por qué? Porque voy a dividir la parte 2 en dos partes. En esta parte, la primera parte de la segunda parte, vamos a hablar de las bienaventuranzas, del sermón del monte y de los milagros, dejando para el siguiente episodio, que es la segunda parte de la segunda parte, la muerte y la resurrección de Jesús. En el episodio de la muerte habla de la última semana en general, de la Semana Santa, la semana de la Pascua, desde su entrada en Jerusalén hasta su muerte en el Calvario. Entonces, sin más dilación, vamos a ello. En el primer capítulo que vamos a ver hoy de la segunda parte, bueno, esta segunda parte empieza con una pregunta, al igual que el episodio anterior empezaba con la pregunta ¿quién fue él? Pues esta segunda parte del libro empieza con la pregunta ¿por qué vino? Y entramos de lleno con el capítulo 6 y entramos de lleno también con las bienaventuranzas. En este capítulo, el autor nos habla de las bienaventuranzas y de la batalla interna que ha tenido con ellas durante toda la vida a través de varios ejemplos, ya que Jesús llama afortunados a los que lo pasan muy mal y en el mundo pues suele pasar totalmente lo contrario. Se llama afortunados a los que le va bien, incluso esto pasa dentro del cristianismo. El autor afirma que aunque no deja de pelearse con estas bienaventuranzas, para él son verdades muy importantes y se aplican en tres niveles. El primer nivel sería promesa pendiente, segundo el gran cambio y tercero realidad psicológica. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Pues vamos a ir paso por paso. La primera, como hemos dicho, promesa pendiente. Desde esta perspectiva, Jesús quiere ofrecer justicia a los que lo pasan mal, a los que tienen desgracias en la vida. No es que no haya que buscar justicia aquí en el mundo en el que vivimos, pero hasta los que no van a conseguir esa justicia en este mundo, pues Jesús, como Dios que conoce lo que hay al otro lado, ofrece esa justicia en la otra vida. Muchas veces, cuando tenemos muchos bienes materiales, nos olvidamos de ese regalo definitivo que señala el autor. Siempre hay que tener en cuenta la esperanza del paraíso que nos promete Jesús y con la que muchos lo afrontan. Jesús ofrece una promesa de una era mucho más larga y sustancial que la época pasada en esta tierra de salud, integridad, placer y paz. Un tiempo de recompensa. Y además Jesús, como Dios, conoce lo que hay en ese otro lado que nosotros aún no conocemos. El segundo nivel sería el nivel del gran cambio, porque pone totalmente patas arriba la forma de triunfar del mundo contra la forma de Dios. De hecho, Jesús probablemente basó las bienaventuranzas en lemas que existían en esa época, totalmente contrarios a la bienaventuranza, digamos la bienaventuranza es al revés, y que defendían el cómo ser próspero, y eran una especie de proverbios judíos y griegos que decían algo muy parecido a lo que estoy a punto de leer ahora mismo. Ojo, porque tiene miga y vais a ver por qué digo que son las bienaventuranzas totalmente al revés, y es algo que Jesús quería confrontar con las bienaventuranzas que él habló tanto de los evangelios de Mateo como el de Lucas. Dicen tal que así, esta bienaventuranza es al revés. Bienaventurados los ambiciosos, porque prosperan en el mundo. Bienaventurados los endurecidos, porque nunca permiten que la vida los hiera. Bienaventurados los que se quejan, porque acaban saliéndose con la suya. Bienaventurados los indiferentes, porque nunca se preocupan por sus pecados. Bienaventurados los que esclavizan a los demás, porque consiguen resultados. Bienaventurados los conocedores del mundo, porque saben por dónde ir. Y por último, bienaventurados los que causan problemas, porque hacen que los demás tomen nota de ellos. Oh, impresionante. Y ahí lo deja el autor, que estas seguramente son cosas muy parecidas a las que existían en esa época, lo que se llevaba, y para lo cual Jesús compuso las bienaventuranzas para confrontar esta forma de ver la vida que existía en esa época y que, como hemos visto antes, actualmente existe tanto en el mundo como incluso dentro de los cristianos. Luego después el autor propone los motivos por los que los pobres tienen este acercamiento con Dios y
son los que más impresionan a Jesús. Además, plantea un ejercicio para ver de qué lado estamos en las bienaventuranzas. Estas son una serie de preguntas que el autor se hacía a él mismo para ver si estaba del lado de los que Jesús llamaba bienaventurados o no. Y las preguntas son tal que las siguientes. ¿Reconozco fácilmente mis necesidades? ¿Dependo realmente de Dios y de otras personas? ¿En qué descansa mi seguridad? ¿Es más probable que compita o que coopere? ¿Sé distinguir entre necesidades y lujos? ¿Soy paciente? ¿Me suena la bienaventuranza como buenas nuevas o como reprimendas? Ahí lo deja el autor, Philip Yancey. Por último, la última forma de verlo es la realidad psicológica. Aquí el autor nos explica cómo las bienaventuranzas son útiles, no solo como una recompensa para la vida futura, sino como una recompensa en sí misma en esta vida presente. Para ello, lo ejemplifica con varias bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que utiliza el autor, bueno, las dos primeras, en este primer ejemplo utiliza dos bienaventuranzas, sería bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos, y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquí el autor nos habla de cómo a través de un libro de Paul Johnson, que se llama Intelectuales, se dio cuenta que muchos de los artistas que parecía que habían logrado todo en la vida se sentían profundamente infelices y tenían muchos problemas. Por el contrario, hay gente que tiene cómodos trabajos y o bien lo dejan todo o mínimo dejan un espacio para servir a los demás. Ahí encuentran la felicidad, ayudando a los pobres, sirviendo a los que tienen enfermedades, analfabetos y un gran número de etcétera que realmente lo llena. Y en palabras del propio Jesús, al perder su vida la encuentran. En el segundo ejemplo nos pone bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí nos habla de la pureza sexual y cómo a través de François Mariac, un sacerdote si no me equivoco, descubrió que la solución a la lascivia y a la impureza no es la disciplina de sí mismo, la represión y los razonamientos, las soluciones más duras, sino el saber que el pecado en sí nos aleja de Dios, tanto ese como muchos otros. Y no podemos experimentar todo el amor de Dios estando dentro de ese pecado. Esa es la motivación, y parafraseando a Jesús de nuevo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Siguiente bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí nos habla de Henry Nouwen, un sacerdote que era profesor de Harvard y dejó su cargo para irse a cuidar de un chico de 25 años con grandes dificultades incapacitantes. El autor pues no sabía cómo preguntarle a Henry por qué lo hacía, por qué había dejado ese puesto en Harvard para cuidar de un chaval que tenía esos problemas. Y bueno, el autor pensaba que tal vez Henry podía encargarse de la universidad y delegar al chico a otra persona, y ahí en la universidad poder explotar su talento. Pero Henry le contó que se había dado cuenta de la paz interior que le daba cuidar de este chico, que sentía mucho ambiente de rivalidad dentro de los círculos académicos de Harvard y se sentía mucho mejor sirviendo. Destaca una frase de Henry Nouwen que dice tal que así, ojo porque está muy bien: lo que nos hace humanos no es nuestra cabeza sino nuestro corazón, y no es nuestra capacidad de pensar sino nuestra capacidad de amar. La frase de Henry Nouwen. Siguiente bienaventuranza, aquí hay dos en realidad: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos pone el ejemplo de Gandhi, de Luther King y de Benigno Aquino, que lucharon por la justicia, cada uno en sus respectivos casos, en sus respectivos problemas, sin huir pero sin usar jamás la violencia, para que a pesar de los daños recibidos la gente se diera cuenta de lo que era realmente justo, dejando al mal que actuara se desenmascaraba solo. Es una solución un poco extrema, pero que se ha visto en estos casos cómo funciona y cómo lleva mucho sacrificio por parte de estas personas. Por último, por penúltimo, quedan todavía dos: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Aquí nos cuenta su experiencia en unas reuniones en un hospital que hacía el autor con gente que estaba muy cerca de morir. Ellos se preocupaban de lo que realmente importaba en la vida. El autor contaba las historias en sus libros y mucha gente le escribía también al autor contándole sus historias, y lo que más le sorprendía al autor es que muchas de estas cartas de gente que lo pasaba mal, algunos venían procedentes de las personas con las que compartía reuniones en el hospital, otras de gente que simplemente había leído sus libros, y como decía, destaca que las que peor lo pasaban y pérdidas más grandes tenían eran las que más trataban de ayudar a otros mediante crear asociaciones, buscando a gente que esté en la misma situación y un gran etcétera. Al final los que menos tenían eran los que más daban. Y cerrando con una nueva frase de Henry Nouwen, del sacerdote que hemos visto anteriormente: no hay quien cure con más eficacia que un curandero herido. Nos ha dejado dos frases muy impactantes y la verdad es que muy buenas. Por último, cerrando este episodio, una bienaventuranza que abarca a todas las bienaventuranzas anteriores sería: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí de nuevo reflexiona el autor que todos los que cumplen con lo anteriormente mencionado ya han recibido una recompensa en esta vida y en la siguiente. Todos ellos tienen hambre y sed de justicia. Aquí cerramos con el capítulo 6, el capítulo 6 de las bienaventuranzas, y nos vamos al capítulo 7, en el cual el autor nos habla acerca del Sermón del Monte y cómo la humanidad lo ha visto a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, cómo lo han interpretado. Algunos lo ven como duro y severo o sencillamente imposible de cumplir, sobre todo en la parte en la que Jesús contrapone la Torá con mandamiento de su propia autoridad como Dios. Respecto a partir de donde empieza el homicidio, el adulterio, ser más justos que los religiosos que tenían más de 600 leyes, como se puede ser más justos que esas personas para conservarse puros, acerca del divorcio y de la no violencia, hasta el punto de poner la otra mejilla cuando te han golpeado la primera. Nos comenta la forma que ha tenido de ver el Sermón del Monte distintos grupos de la Iglesia a lo largo de toda la historia del cristianismo, de estos 2000 años. Nos habla de 4 pensamientos principalmente. Los menciono primero y luego voy hablando detalladamente de cada uno de ellos. Tomás de Aquino, Lutero, los anabaptistas y los dispensacionalistas. Luego el autor también nos da una reflexión propia de cómo él lo ve y quién le ha ayudado a reflexionar para verlo de la forma que lo ve. Primero Tomás de Aquino, que esta es la versión más ampliamente reconocida por la Iglesia Católica. Lo divide en preceptos y en consejos, algo así como exigencias y sugerencias, y es como que categoriza los pecados, ¿no? La falta de ellos los separa en pecados veniales y en pecados mortales. La exigencia, la parte con la que más estricto se aplican, corresponde a las reglas morales, como por ejemplo los 10 mandamientos, y eso sí o sí hay que cumplirlos. Las sugerencias hay que tratar de seguirlas, serían los mandamientos más difíciles de cumplir que dictó Jesús en este sermón, pero no tienen la fuerza moral que los preceptos. Pero para el autor, Jesús no hace estas distinciones de pecados o no aconseja no cometerlos, sino que los señala por igual. Luego tenemos el pensamiento de Lutero, que pensaba que los cristianos tenían una doble ciudadanía: el reino de los cielos y el reino del mundo. Los mandamientos del Sermón del Monte aplicarían al reino de los cielos, pero en el mundo se infringen muchas veces, por ejemplo, para repartir justicia: un policía resistiendo un robo, un soldado en la guerra o un gobierno evitando la anarquía. Para el autor, sin embargo, también falla Lutero en esta concepción del Sermón del Monte, porque esta opción se cae, lo hemos visto, cuando hay ejércitos sobrando de forma totalmente injusta, como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de los cuales se hacían tremendas animaladas, y un cristiano que formara parte de estos ejércitos podía excusarse de decir no, solamente estoy cumpliendo órdenes, pero realmente lo que hacían era injusto y no estaban bien, obrando injusticia por mucho que estuvieran cumpliendo órdenes de sus mandos. Luego teníamos la versión de los anabaptistas,
que vivían y viven actualmente también de forma literal el Sermón del Monte, sin posesiones, sin electricidad, en la más absoluta pobreza, no matan ni siquiera insectos, no tienen policía ni ejército, y esto también derivó en miles de muertos anabaptistas en tiempo de guerra. Algunos emigraron y fundaron sus propias colonias. Yo creo que también patina porque no es nada práctico y tiene peligro muy grande vivir de esa forma. Y además siempre terminan encontrando vacíos legales para algunos pecados y entonces ni siquiera ellos lo cumplen al 100% lo que es de ley. Luego tenemos la posición dispensacionalista. Para ellos la ley, para ellos era ley con buenas enseñanzas morales, pero no afecta demasiado porque con la muerte de Jesús acaba la dispensación de la ley, empieza la de la gracia y entonces ya como que no tiene una sanción tan grande no cumplir lo que dicta Jesús en el Sermón del Monte. Bueno, Jesús, aunque sí es verdad que empieza la gracia con la muerte de Jesús, que todo está consumado, pues Jesús no dice en ningún momento que haya que eludir nada después de la muerte y resurrección. Los mandamientos están ahí y hay que cumplirlos. Luego, también un pensamiento de Alberto Weiser, que no lo he nombrado antes porque no hay que meterlo en este... Bueno, es que no forma parte de grupos cristianos, no, él no es cristiano y él lo que realmente piensa es que Jesús pensaba que el mundo iba a acabar pronto y propuso el sermón como algo extraordinario. No lo he metido dentro de los grupos cristianos porque realmente no es un grupo cristiano, es un pensamiento independiente de alguien que no es cristiano, pero también hay que tenerlo ahí en cuenta. Y por último, pues el autor nos habla de cómo él entiende este sermón y quién le ha inspirado a entender su significado. Nos habla de dos personas, dos autores rusos que le han ayudado a entender lo que es realmente el sermón. Se trata de Tolstoy y de Dostoyevsky. Tolstoy es un escritor ruso que trató, al igual que los anabaptistas, vivir literalmente el Sermón del Monte, una vida de santidad y búsqueda tan grande del perfeccionismo que siempre se sentía fracasado y que no podía ser perfecto, además de ser criticado por su entorno, especialmente por su esposa. Sus libros, los libros de este señor, fueron inspiración de Gandhi y de Luther King, que los hemos nombrado anteriormente en las Bienaventuranzas, y en sus ideales pacíficos a la hora de ganar conflictos, para ganar conflictos. ¿Qué aprendió el autor Filipensi de Tolstoy? Pues, ¿para qué hablar yo si hay palabras literales del autor hablando de Tolstoy? Dice tal que así: de Tolstoy aprendí un profundo respeto por el ideal inflexible y absoluto de Dios. De Tolstoy aprendí la necesidad de mirar hacia adentro, al reino de Dios que está dentro de mí. Vi cuán trágicamente había fallado en cuanto a los elevados ideales del Evangelio. Tolstoy acertó a medias, según el pensamiento de Filipensi. Todo lo que me hace sentir cómodo con las normas morales de Dios, todo lo que me hace sentir por fin lo conseguí, es un cruel engaño. Su búsqueda incansable de la autenticidad de la fe me causó una huella indeleble. Descubrir sus novelas en un periodo en el cual estaba sufriendo de los efectos retardados de un maltrato bíblico infantil en las iglesias en que crecí demasiados años, con demasiados engaños, o por lo menos así lo veía con la arrogancia propia de la juventud. Al observar las enormes diferencias entre los ideales del Evangelio y la falla de sus seguidores, me sentí dolorosamente tentado a abandonar esos ideales inevitablemente alcanzables. Y estas son las reflexiones del autor sobre Tolstoy, alguien que, bueno, le ha ayudado a entender que es imposible ser perfecto porque al final todos los cristianos en mayor o menor medida fallan. Y hay que destacar también de Tolstoy que él pedía que si fallaba en algo, que no lo critiquen, sino que lo corrijan y lo ayuden a mejorar. Esto viene porque él recibía muchas críticas porque trataba de ser siempre perfecto y como fallaba, pues se comía la crítica de muchas personas, pero él pedía que lo corrigen y que lo ayuden a mejorar. Luego, el segundo autor, del que el autor aprendió mucho, valga la redundancia, es Dostoyevsky, que pasó penurias, lo llegaron a condenar a muerte, estuvo en la cárcel, tuvo vicios, pero Dostoyevsky acertó en algo, lo cual el Tolstoy no acertó en la otra mitad.
y es que todo lo que me hace sentir incómodo con el amor de Dios, que perdona, también es un engaño cruel. León Tolstoy nunca comprendió plenamente el mensaje, y el mensaje es tal que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero de Dostoyevsky, en palabras de Philip Yancey, aprendí todo el alcance de la gracia. No solo el reino de Dios está dentro de mí, sino que Jesús mismo mora en mí. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, expresó Pablo a los romanos. Hay solo una forma para resolver la tensión entre los elevados ideales del Evangelio y la triste realidad entre nosotros mismos, y es aceptar que nunca daremos con ella, nunca daremos la talla, pero que tampoco tendremos que lograrlo. Se nos juzga por la justicia del Jesús que vive dentro de nosotros, no por nosotros mismos. Él, con su muerte en la cruz, es el que nos limpia de los pecados. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo? Pues que Jesús pronunció el Sermón del Monte para enseñarnos el ideal de Dios hacia el cual debemos esforzarnos siempre, y también para mostrarnos que ninguno de nosotros lo alcanzará jamás. El Sermón del Monte nos obliga a reconocer la gran distancia que separa a Dios de nosotros, y todo el intento de disminuirla, moderando de algún modo sus exigencias, está totalmente equivocado. Esforzarnos en cumplir, sin olvidar que nos cubre de su gracia. Por algo comienza las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, también los que padecen. Y termina con las palabras del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas y líbranos del mal. Así que capítulo 7 concluido, vamos con el capítulo 8. Al final creo que he hecho bien dividiendo el episodio, o sea, dividiendo la segunda parte del libro en dos, porque ya van 20 minutos, se está alargando un poquito, pero creo que con el contenido que he elegido para hoy está bastante bien y puede edificar bastante. El capítulo 8, en este capítulo el autor comienza reflexionando el por qué en la época de Jesús los pecadores se sentían a gusto con él, eran sus amigos y sentían consuelo. Eran los religiosos los que lo despreciaban, y en la actualidad la Iglesia trae eruditos y parece que los pecadores se sienten juzgados y señalados. Mediante una anécdota que tuvo en una clase, llegó a la conclusión de que, a pesar de que algunos eruditos pequen de fariseísmo, necesitan el perdón de Dios al igual que todos. No hay que señalar a la ligera, y hay que buscar la manera en la que todos puedan estar en un lugar de edificación. Nos pone acerca del grado de marginación que tienen los leprosos, las prostitutas, los publicanos, los recaudadores de impuestos y otros enfermos. Todas ellas son el tipo de personas con las que Jesús convivió y las cuales se sentían muy a gusto con la compañía de Jesús. Del pasaje de la mujer adúltera delante de los fariseos, resalta que Jesús trae a la superficie el pecado oculto, pero perdona cualquier pecado que se reconoce abiertamente. Que los pecadores respondían también ante Jesús porque sabían que lo habían hecho mal y querían el perdón de Dios. Por último, en palabras de C.S. Lewis, aunque un poco suavizadas, el autor viene a decir como que los pecadores no tienen un peligro tan grande de encontrar su vida tan satisfactoria como para no poder volverse a Dios, porque en el fondo saben que lo están haciendo mal, pero las personas que son orgullosas, que se creen perfectas, que nunca cometen errores y que miran por encima a los demás, corren ese peligro de creer que tienen una vida satisfactoria. Por eso los pecadores es más fácil que se vuelvan a Dios que los que se creen perfectos. También destaca que a la gente, sobre todo los judíos de la época, se les hace mucho más sencillo señalar una serie de pecados tangibles y hace como una especie de escalera hacia la santidad. Para ellos esto es más fácil que simplemente creer en la gracia y en la misericordia de Dios. Para ellos la escalera se podía ejemplificar perfectamente con los distintos apartamentos que había en el templo. Ya sabemos que el primer apartamento era para los gentiles y publicanos, el segundo para las mujeres judías, el tercero para los hombres judíos, un poquito más adelante estaban los sacerdotes, y por último el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía acceder el día de Yom Kippur, el lugar donde para ellos estaba la presencia de Dios dentro de ese templo. Y bueno, para ellos, con la misma reflexión de antes, era más sencillo hacer esta escalera de santidad que simplemente creer en la gracia y en la misericordia de Dios.
En el caso de los leprosos, resalta el autor que es muy curioso porque a la gente lo que pasaba es que no quería contagiarse de ellos, pero con Jesús pasaba al contrario, ya que solamente no se contagiaba de los leprosos, sino que los sanaba. El contagio de la santidad derrota el contagio de la impureza, en palabras del autor. Muy bonita esa frase. Jesús también tuvo muy en cuenta a las mujeres, tan discriminadas tanto por los judíos como por los gentiles, pero con Jesús esto se acaba y en palabras del propio Pablo, en Cristo ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Como Dios ama al pobre, al que sufre el perseguido, también nosotros debemos amarlo. Como para Dios no hay indeseables, tampoco debe haberlos para nosotros. A partir de parábolas como la de el fariseo y el publicano, o relatos como el del rico y el Lázaro, los cristianos de los primeros siglos pasaron a hacer buenas obras con los pobres y destacaban ellos sobre los paganos. Esto hasta el reinado de Constantino, en el cual pues digamos que el cristianismo pasó de ser religión perseguida a ser religión oficial, y bueno, ya no era tanta la diferencia, ¿no? Pero sobre todo en los primeros siglos sí que, mientras que los gentiles se dejaban bastante apartados a los pobres, los cristianos los cuidaban mucho. El autor nos cuenta que él se sentía bastante acusado de cómo es posible que la iglesia se haya convertido en una comunidad de gente respetable en la que los empobrecidos ya no se sienten bienvenidos, ya que la iglesia a la que él asiste está formado por todas personas de clase media, no hay variedad, y bueno, la que había en tiempo de Jesús era muy distinta. Encontró la respuesta de un autor cristiano llamado Susaku Endo, si Susaku Endo lo pronunció bien, y cómo fue vivir la fe en un país de minorías cristianas. Jesús habló de un Dios que prefiere las peticiones de un pecador ordinario que las súplicas de un profesional de la religión. Comparó a Dios con un pastor que deja a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar frenéticamente a una que andaba perdida. A un padre que no puede dejar de pensar en el ingrato rebelde de su hijo, aunque tiene a otro respetuoso y obediente. A un anfitrión rico que abre las puertas de la sala del banquete a una colección de pordioseros y vagabundos. Y acabando, el autor nos habla de momentos en su vida en los que lo ha pasado francamente mal, teniendo que ministrar personas que a los que les había sucedido una desgracia, incluso desgracias personales, y a la conclusión que muchas veces no sabe por qué pasan estas cosas. Hay que intentar darle una respuesta a esta pregunta, pero a Dios sí le importamos y nos pone 3 pasajes para demostrarlo, que Jesús pasó por momentos como los que podemos tener nosotros. Nos habla de cuando lloró ante la tumba de Lázaro, cuando lloró a las puertas de Jerusalén, y Hebreo nos dice que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Y con esto se refiere claramente a Getsemaní y a los clamores en la cruz. Como conclusión, no solo le importamos a Dios, sino que comprende también nuestro dolor. Y ya cerrando, el último capítulo del día de hoy es el capítulo 9, que es el capítulo de los milagros. Acerca de los milagros, nos empieza hablando de las dudas del autor de por qué los milagros ocurren cuando ocurren, y otras veces que son pedidos no son tan continuos. Jesús hacía milagros para recompensar a la fe de los sanados y para que los de alrededor tuvieran fe, pero no para impresionar a las multitudes o a los peces gordos de la sociedad. E igualmente, quien es escéptico pondrá trabas para no creerlos. Muchos creen en sus enseñanzas, pero desechan sus milagros. Nos va a hablar de varios milagros que hizo Jesús. En primer lugar, nos habla de los milagros de la boda de Caná, un milagro en el que Jesús transforma el agua en vino. Philip Yancey explica que milagros como este, más que ser contrario a la naturaleza, reproduce la actividad normal de la creación a una velocidad más rápida y a una escala menor. En palabras de C.S. Lewis, algunos de los milagros hacen localmente lo que Dios ya ha hecho universalmente. Escribe Lewis, Dios crea la vid y le enseña a succionar el agua con sus raíces y con la ayuda del sol a convertir ese agua en un jugo que fermentará y tomará ciertas cualidades. De esta manera, cada año desde la época de Noé hasta ahora, Dios convierte el agua en vino.
Del mismo modo, anticuerpos y antígenos realizan a diario en nuestro cuerpo milagros de sanidad, pero en una forma más lenta y menos sensacional que las sanidades que Jesús iba a realizar. ¿Cuál es la explicación del milagro de las bodas de Caná en concreto? Bueno, pues hay varias. Podría ser un anticipo de la última cena, o también Jesús transformó, hay que tener en cuenta que transformó el agua en vino en esas vasijas muy voluminosas, símbolo de la senda vieja, que eran utilizadas por los judíos ortodoxos para cumplir con las normas de purificación ceremonial, ya que hasta las bodas había que cumplir con eso, porque se sentían sucios y había que hacer muchos rituales de purificación. Y bueno, el símbolo sería que Jesús transformó esas vasijas, voluminosas símbolo de la senda vieja, en cueros de vino, presagio de la nueva senda. Del agua purificada de los fariseos provino el selecto vino nuevo de una época totalmente nueva. Había pasado la época de la purificación mediante ritos y había comenzado la época de la celebración, ríos de agua viva. Después, el siguiente milagro se trata de la curación del ciego en Juan 9, de cómo en esa época, cuando a alguien le sucedía algo malo, no culpaban a Dios, como puede pasar en la actualidad, sino que siempre creían que el culpable era el enfermo o sus padres y que algo habría hecho para tener la enfermedad. En plan, si te ha pasado esto, pues algo habrás hecho. Jesús, sin embargo, cuando le preguntan por eso, responde que ni él ni sus padres habían hecho nada malo, sino que lo que le había ocurrido era para que la gloria de Dios se manifieste en él. Los fariseos no creen en ese milagro, lo que habla ahora de la ceguera de ellos. Después nos habla de Jesús sanando al leproso. En los evangelios sinópticos de este milagro, el autor reflexiona que aquí la cuestión no es la sanidad en sí, sino la marginación que suponía la lepra en esa época, al igual que actualmente puede pasar con el SIDA, o más en concretamente, aunque esto no lo dice el autor porque el libro es más antiguo, el coronavirus. El que te aparten y no te quieran tocar. Además, estaban las leyes del Antiguo Testamento que tampoco eran muy favorecedoras para los leprosos. Jesús desafió ese estigma, tocó al leproso y lo curó. Y también en este capítulo nos habla de personas que han cuidado de enfermos apartados de la sociedad, como la Madre Teresa y el Dr. Paul Brand. Es un testimonio bastante bonito del Dr. Brand, ya que le contó al leproso el pronóstico que tenía y el tratamiento que le iban a poner. Le puso la mano en el hombro, el leproso se puso a llorar y el doctor le preguntaba a la traductora, porque no sabía el idioma del leproso, le preguntaba a la traductora que los comunicaba a ambos si había dicho algo incorrecto, y la respuesta del leproso fue que no había dicho nada mal el doctor, sino que hacía muchos años que nadie lo tocaba con esa normalidad, no como la hizo el doctor Paul Brand. De hecho, seguramente ni lo tocaban. Hay una marginación tremenda. Y ese es el problema principal de este tipo de enfermedades, que tal vez con el tema de la lepra, al principio del episodio nos cuentan que el que tiene lepra no siente dolor, pero sí siente el aislamiento y la marginación, y eso es muy duro. Seguimos con la sanación del paralítico. Nos habla de la fe genuina del paralítico y sus compañeros para llegar a donde estaba Jesús. Ya saben el pasaje, que terminan rompiendo el techo para llegar donde estaba Jesús predicando. Esta fe le da sanidad espiritual y después Jesús cura su dolencia física. Jesús sana primero el alma y luego el cuerpo, además de multitud de pecados como la hipocresía, la avaricia y los orgullos de otras personas. Es la reflexión, ¿no?, de esta curación. Él le cura el cuerpo, pero también primero le cura el alma. ¿Cómo? Pues con lo primero que le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados son perdonados. Después, siguiente milagro, nos quedan dos. Está la multiplicación de los panes y los peces. Nos muestra un Jesús generoso y misericordioso que, aunque deseaba orar en soledad por la muerte de Juan el Bautista, tuvo compasión de esas 5.000 personas y con la multiplicación pudieron comer. Pero a la multitud no le bastó con esto, ya que querían más milagros. Se habían vuelto adictos a las pruebas de que Jesús era el Mesías, a lo que el propio Jesús le respondió que sus padres tomaron el maná y murieron, y se proclamó a sí mismo como el pan de la vida bajado del cielo, y que para vivir tenían que comer su sangre y beber su sangre, en una clara referencia a su muerte en la cruz, por lo que muchos se fueron. Y es que se estaba dando cuenta
que Jesús estaba dando cuenta que la gente quería apropiarse de él, coronarlo a la fuerza y también aprovecharse de sus milagros, pero sin fe y sin arrepentimiento. Por último, pasamos al milagro de la resurrección de Lázaro, el milagro más gordo, yo creo, detrás de la resurrección propia de Jesús. El autor nos muestra todo lo ocurrido en ese pasaje bíblico, cómo Jesús primero permite el fallecimiento para poder hacer el milagro, la reacción del círculo más cercano de Lázaro y la reacción de Jesús, que se conmovió y lloró, en parte por la tristeza humana que él sentía y que le suponía perder a un ser querido, además saber que él también tendría que morir, tendría que pasar por el sepulcro, y también una tristeza por la parte divina de que a su alrededor había gente que no evidenciaba tanta fe, evidenciaba algo de falta de fe, aunque es una tristeza humana y es inevitable, al propio Jesús le ocurrió. ¿Cuál es la conclusión del autor de este capítulo? Pues el autor concluye con que los milagros, más que dar certeza de que las personas en su alrededor van a creer, le da una señal para que crean y permanezcan fieles, aun con las consecuencias que implica creer. El autor muestra tranquilidad ante la paciencia de Jesús, con los que a veces tienen dudas y se desaniman, pues con los que más se conmovió fue con las personas que tuvieron gran fe, como el centurión, el ciego, la mujer con flujo de sangre. También les aumentó la fe a sus discípulos, que lo dejaron totalmente abandonado en esa noche en Getsemaní. Y también incluso, aquí el autor dice que la parte que más esperanza le da de los evangelios es el padre del muchacho poseso, el cual, cuando Jesús le preguntó si creía, le dijo: creo, auméntame la fe. O sea, muchas veces tal vez es humano tener dudas, que nos falte la fe, pero hay que tener esa humildad de pedirle a Dios fe en los momentos en los que nos falte esa fe. Ser honesto es también muy bueno, y a veces es necesario ponerlo en carne de juicio en la oración. Y con eso termina el episodio de hoy. Ha quedado un poquito largo, espero que os haya edificado muchísimo. Ya sabéis que para el siguiente capítulo, como he dicho al principio de este, vamos a hablar de la última semana, de la Semana Santa y de la resurrección de Jesús, que son los dos últimos capítulos de la segunda parte del libro. Pero por hoy, teléfono. Como decía, por hoy hemos terminado. Así que nada, espero que hayan disfrutado mucho el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Y ya sabéis que si queréis podéis darle like, comentar, suscribiros, darle a la campanita y muchas cosas más. Dejo el link en la descripción de todas mis redes sociales, y también dejaré el temario del episodio ordenado para que podáis acceder al capítulo que queráis directamente. Así que nada, espero que tengan un muy buen día y pórtense bien.